¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, así que los invito a que se queden hasta el final de este episodio. Leo Álvarez, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, excelente, excelente. Bendito sea Dios por eso. Trabajando en muchas cositas por ahí. Sí, algunos proyectos que tienes en bajo, arrocitos en bajo que tienes por Sí, salir. tengo varios proyectos. Un proyecto que estamos impulsando con mi esposa y un proyecto también musical que ya está a punto de nacer, Ok. esperando también un material publicitario que necesitamos para empezar a definir fechas y todo ese tema. Ya hemos trabajado en la realización del proyecto musical como tal, hemos trabajado también en el video y ahora estamos esperando algunos detalles para poder lanzar este nuevo proyecto que viene próximamente. Ah, qué bien. Esperamos, mejor dicho, con ansias para saber qué son todas esas cosas, porque yo recuerdo como en el 2019 fue que estábamos trabajando. Sí, En fue, esa época yo miraba que su merced tenía ahí como unos videos que no había sacado, pero que ya los tenía ahí, que era como esperar el momento para poder sacarlos. sí, estábamos trabajando algo muy bueno después de un 2 3 por mí, que fue este proyecto Sí. musical. De hecho, este proyecto musical fue uno de los proyectos que desde hace mucho tiempo no volvía a tener como esos espacios que se abrieron a través de un 2 3 por mí. Ok. Espacios no solamente acá en Colombia, sino también en el exterior. Vi en alguna época, qué pena te interrumpo, pero antes de que como que se me vaya, que estabas muy pegado en México. Estábamos trabajando con un 2 3 por mí en México, con una gira de medios que se iba a hacer para noviembre de 2020. Ya estaba programado todo, pero pues desafortunadamente unas son las cosas de los programas de uno y otras son las del destino, ¿no? Y estábamos en plena pandemia, todo esto se tuvo que Sí. cancelar, pero pues hoy estamos nuevamente retomando muchos de esos procesos que quedaron pendientes ahí, entre esos, por ejemplo, ese material discográfico que ya se había hecho toda la parte de producción, pero que se tuvo que dejar ahí quieto mientras se esperaba el mejor momento. Y creo que Ah, este es el mejor momento, o aunque sea, es tu año, este es el 2023. año. Este es el año que vamos nuevamente a iniciar con toda la parte musical, varias cosas que hemos estado haciendo, escribiendo también, escribiendo canciones. Todo esto se ha hecho. Oye, Leo, digamos, yo he escuchado en el medio musical que se habla de un disco, de un álbum y de un sencillo. ¿Qué es cada una de esas cosas? Bueno, el disco, pues finalmente en algún momento lo interpretaban como el acetato, el lugar donde Ah, se, el CD. el CD, el Ah, disco, ok. ¿sí? El disco, el acetato, donde se grababa eso. O también hacen referencia a una canción específicamente, un disco, Ok. ¿sí? Hay una que esté bien pegada. Un disco, tal disco, ha escuchado tal disco, pero creo que está como más bien enfocado hacia ese lado. Ahora, un álbum sí es un recopilado de varias De varias canciones canciones. que bien pueden ser que usted fue y grabó ese álbum, como yo lo hice con Sentimientos de Cartón, fue un álbum, Ok. ¿sí? Sentimientos de Cartón nació con 12 canciones más, ¿sí? 12 canciones. Pero antes de Sentimiento habían sencillos, que ¿Y qué es fue, un sencillo? por ejemplo, Y si te robo fue un sencillo, Ok. ¿sí? Un sencillo es una canción en la cual usted le invierte su tiempo, energía y Pero no me imagino que sea tan sencillo producir una canción. le invierte todo su tiempo y su energía para que sea una sola canción enfocada en publicitar esa canción más que otras, ¿sí? Ok. Y después salió otro sencillo que fue Sentimientos de Cartón, al cual también le dimos mucha fuerza, una canción que funcionó muy bien. Y vino el tercer sencillo que se llamó
en No Me Digas, que también fue una canción a la cual se le hizo video, se proyectó, y cerramos con el sencillo de A Mi Caballo, que fueron Ok, las canciones que fueron a conformar finalmente el álbum, ¿sí? entiendo. El álbum contiene no solamente esas 4 canciones, sino que contienen otros temas que también fueron sencillos, como Al Diablo con tu amistad, ¿Al eh, diablo con tu amistad? Al Diablo Qué con tu buen amistad, título. y, y varios temas más ahí que se fueron combinando hasta recopilar 12 temas musicales en ese álbum de canciones de Leo Álvarez, ¿sí? Oye, Leo, digamos, sí me gustaría saber un poquito más en qué te inspiras para crear o componer una canción, porque, pues digamos, no sé, todos tenemos experiencias, sin embargo, yo como Duber no siento como la capacidad de tomar una experiencia X que haya vivido en mi vida y con base en esa experiencia montar una canción o imaginarme una experiencia ficticia y con base en esa idea crear una canción. ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo le haces? ¿Cuánto dura el tiempo de decir ya está completada y así va a quedar esta canción? Bueno, em, una canción, he tenido la fortuna de que los momentos en los cuales he compartido con personas que de pronto de una u otra manera se han abierto su corazón y me han expresado situaciones difíciles o agradables de ellas. Y, y a partir de ese momento he creado canciones. Por ejemplo, en un evento cultural del colegio José María Córdoba, yo estaba ahí como asistente y me senté al lado de un hombre llanero de esos de Criollos, de mucha cepa. trayectoria, y él aprovechó el momento en que estaba ahí, seguro generé confianza, y me contó la historia de su caballo. Me contó que él sentía que su caballo se lo habían envenenado, me contó los títulos que había tenido el caballo, los lugares a donde había ido, lo apetecido que era el caballo, que era un caballo pues con mucha historia, ¿Pero de coleo en o...? caballo de Ah, ok. coleo. Cuando llegué a mi casa, me quedé pensando en la historia del caballo, ahí fue que nació A Mi Caballo. ¿De dónde andará mi caballo? ¿Sí? Ah, ok. Nació la canción A Mi Caballo a partir de la historia de ese hombre que en la grada me contó la historia de su caballo. Un, dos, tres por mí nació también igual. Eh, Alguien con una relación difícil, esas relaciones de que terminan y Lo vuelven, que catalogamos como terminan. tóxica, una Sí, relación tóxica. entonces me contó su historia de cómo terminaban, cómo otra vez volvían, pero Ok. que no se sentía bien, bueno. La cuestión fue que precisamente de camino para mi casa estaban unos niños que hacía mucho tiempo yo no miraba eso de jugar a escondite. Eso Ya no se ya ve, no lo se mismo ve. digamos como jugar fútbol ahí en la mitad de la calle No, es descalzo. muy raro, pero precisamente en ese camino a casa habían unos niños jugando escondite y escuché allá a un niño cuando decía, un, dos, tres por mí, salvo patria y toda esa vaina. Y yo, un, dos, tres por mí. Quedó retumbando ahí Claro, yo decía, oiga, y la historia y un, dos, tres por mí, pues da para una canción. Entonces ahí viene, un, dos, tres por mí, ya no juego más, me estás lastimando, mira, estoy llorando. Sí, y empecé a escribir. Hay diferentes maneras de escribir. Hay personas que definitivamente deben de tener un motivo muy fuerte, porque cuando, por ejemplo, tú ya de cuestiones personales, ¿no? Tú Sí, estás enamorado y sufres un desamor. Yo creo que para muchas personas en ese momento quisieran escribir ese sentimiento, ¿cierto?
y ahí nacen muchas canciones de personas que en la vida se imaginaron escribir algo, pero que a partir de un momento fuerte, emocional, lograron escribir algo, ¿sí? Entiendo. ¿Sí? Y, y también hay esas personas que sencillamente lo hacen como cosa cotidiana. Yo tengo un amigo que ganó muchísimos, pero muchísimos festivales llaneros y me quedaba realmente asombrado porque pues cuando uno va a competir, sobre todo en esos festivales que son de componerle que al pueblo, de componerle que a las costumbres llaneras, bueno, todas Como esas, con alguna sí, con temática alguna y eso es lo temática. relacionado que más se califica. Y este hombre, cada temática era como tan fácil el manejo, como tan fácil le salían las inspiraciones. Yo decía, definitivamente, ese ya es un don ya demasiado grande. Yo no, yo Es un talento que he desarrollado con mucha práctica. con la práctica de componer, 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 componer. Él lo hacía por un concurso y pues lo hacía también por esa competencia, pero se le volvió algo cotidiano, ¿sí? Sí. Para mí no es fácil escribir, para mí, en lo Eh, personal, ¿sí? ahorita que lo mencionas, el tema de escribir, de componer y de cantar es algo que yo veía que hay algunos artistas que cantan tal vez muy bien, pero que probablemente no se les da la facilidad de escribir una canción. Sí, a ellos se les llama intérpretes. Ah, ok. Los intérpretes son los que eh, toman canciones de compositores, como tienen el talento de cantar, las interpretan, ¿sí? Las interpretan, son los intérpretes. Entonces, por eso se desligan dos a saber, ¿no? Los cantautores, que son los que cantan sus canciones, ¿sí? Y los intérpretes, que son los que interpretan canciones de varios compositores, ¿sí? En la vida musical, por ejemplo, Vicente escribía muy poquito, Vicente Fernández, ¿En ¿sí? serio? Él fue uno de los más grandes intérpretes de la música regional mexicana, ¿sí? Aquí tenemos también eh, muchos intérpretes y también tenemos cantautores, por ejemplo, Walter Silva es un cantautor, Sí. ¿sí? Reinaldo Armas es un cantautor, él escribe y canta sus canciones. Para cuando hablas de cantautores, alguien que escribe sus canciones y adicionalmente a eso Las las canta, canta. sí, esos son los cantautores. Y los intérpretes es ese que no escribe o que escribe rara vez, pero que Pero que canta muy interpreta, bien. sí, interpreta las canciones de los compositores, ¿sí? Y en esos también hay muchísimos artistas. Hoy vemos muchos, por ejemplo, en la actualidad está un chico que llama Luis Alfonso, que si usted ve todos sus éxitos son, la mayoría son cover, pero él es un muy buen intérprete. Un Entonces cover es, digamos, una canción que ya se sacó, ya se sacó, hizo una puesta, pues, una creación con su estilo, con su y que esencia, eventualmente pueda que tenga la posibilidad de que guste un poco más que como, la canción o que el cantante original. sí, otro gran intérprete y también que nació a través de cover es Karim León, por ejemplo, en México, Ay, él con tiene la una canción de canción, Noelia Tú, que la hizo tan conocida y a él le pegó y le él tiene funcionó una muy bien, canción que en algún ¿sí? momento me encantó, que, chango, no se me viene ahorita a la mente el nombre de la canción, pero dice algo así como, tú y de nuevo Esa tú. canción es un cover, eso es de Noelia. Ah, ok. Esa canción es de Noelia, fue grabada hace muchísimo tiempo, ¿sí? Ven, digamos, eh, tú eres cantante y quieres hacer un cover. Ahí tienen como que un diálogo con el artista si aún sigue vivo o con alguien que esté en representación de eso por derechos de autor
o tú lo puedes hacer libremente porque ya es algo que está ahí en internet. Es algo que ya está en internet. Lo que tú no puedes es ni quitarle los derechos del autor y darle todos los créditos. O sea, tú no puedes apropiarse de esa canción como si fuera tuya, porque Ok. no lo puedes hacer, eso es un delito, ¿sí? Sí, es plagio. Es plagio, no, no tanto plagio, porque el plagio es, Ah, sí, perdón. Digamos, un plagio es que, digamos, tú tienes una idea y yo con base a esa idea saco algo muy similar, muy parecido y sí, quizás te robo una la estructura audiencia. musical en la cual yo escribí también una canción, pero me basé en esa estructura musical, estoy plagiando, ¿sí? Ok. Porque la estructura musical ya existe. Yo simplemente estoy haciendo una nueva letra, pero la estructura musical está totalmente ahí, ¿sí? Aunque para plagio, para que exista el plagio tiene que haber como, no estoy bien seguro en este momento si son 8 o 9 compases que sigan el mismo patrón rítmico, Que no ¿sí? importa si están, digamos, en una misma línea, sino Que durante la sí, o sea, que canción. sigan ese mismo patrón rítmico, ahí se considera plagio. Si simplemente toca diferentes modelos de otras canciones que ya fueron sacadas al mercado, pero no se mantiene ninguna, es una canción totalmente nueva, ¿no? Pero para que exista el plagio tiene que haber un determinados compases, no estoy bien seguro cuántos, pero sí tiene que haber como una estructura de compases para que exista ese plagio. Ok. A eso es lo que se le llama plagio. Lo otro no es plagio. Lo otro es que usted le vulneró los derechos de autor y por lo tanto usted está tomando algo que no es suyo, Y ahí ¿sí? sí es, Usted vienen está demandas violando y los derechos de autor del compositor de esa canción, ¿sí? Y eso sí tiene un delito, eso tú es sacas una delicado. canción y durante cuántos años tiene derechos de autor. No, los derechos de autor ¿Son son de por de vida? por vida. Hoy hay personas que hace mucho tiempo fallecieron, pero que la familia sigue Sigue, digamos, manejando los discos que haya sacado. los derechos de autor de esa familia. En el caso de México, Pedro Infante, la familia de Pedro Infante, las veces que reproduzcan la música que es de él, canciones que son de él, pues son canciones que a Van la a tener familia le van a llegar ingresos. los derechos de autor, ¿sí? Esos son de por siempre, siempre y cuando el Sí. artista perdure, ¿no? Porque pues habrán artistas que con el tiempo van siendo olvidados, pero estos que se mantienen a pesar del tiempo siguen generando derechos de autor. Por ejemplo, Joan Sebastián, él ya hace mucho tiempo murió, pero sus canciones siguen generándole ingresos a su familia, ¿sí? Ok. Aquí me imagino que un cantante como Julio Miranda, él le seguirá generando derechos a su familia en la parte de llanera, ¿no? Hasta que, o bueno, ¿qué se requiere para que una canción deje de tener los derechos? La persona dice, hasta aquí ya le saqué cierto Una, lucro. una es que él renuncia a sus derechos Ok, y lo vuelva como algo para el mundo. para el mundo, ¿sí? Quien Es la la quiera única. utilizar, Quien la quiera usar, quien la quiera utilizar, ¿sí? Él renunció a sus derechos y lo dejó como una obra inmaterial para el mundo. Entonces, esa canción va a poder generar, no genera ninguna regalías para el compositor, pero hay otro tipo de regalías que sí puede generar, que es para el intérprete. Es que hay dos cosas, una que son los derechos de autor y otro que es asimpro, a Simpro. los derechos de la creatividad, Ok. del músico, del que escribe, del que, ¿sí? Sí, de Son, lo que hablábamos ahorita, que no necesariamente tú porque uno, escribas vas a cantar. sí, entonces los derechos del músico, que no es el que escribe la canción, porque él no escribió la canción, pero él sí, a través de su creatividad, generó la música que hizo que esa canción tuviera, Tanta audiencia. sí, ese señor también tiene regalías, sí. Ah, ok. O sea, se dividen ahí como... Sí, unos son los creadores tanto
Ahí ya depende, o sea, eso se define en un buen contrato. Sí, más o menos. Por ese lado es, sí, señor. Un mal contrato, me imagino que aunque tú la hayas escrito, si no tienes un buen contrato y está especificado que tú la escribiste, pueda que te juegue en contra de No, que la otra persona se lleve todo el crédito. claro, lo que pasa es que para que esa obra sea tuya debe estar registrada en derechos de autor, que eso se hace en línea a través de la Ah, entiendo. plataforma, ¿sí? Entonces tú escribes la letra, eso tiene unos requisitos, hay que hacer una partitura melódica, una estructura melódica de la canción con las comas, con las Con acentuación la letra. totalmente donde es, eh, eso se envía allá y allá va a tener un proceso de, ¿Quién revisa eso? derechos de autor, ¿sí? Ah, ok, o sea, hay una Sí, oficina que se llama Derechos de Autor y derechos de ahí autor, ellos se encargan sí. de qué trabajo el que tienen, digamos, Entonces con todos los ahí artistas ellos que están deben surgiendo. de decidir, venga, esta canción sí, esta canción no, sí. Yo tengo muy poquitas canciones registradas porque son pocas las que le he hecho el proceso, ¿sí? Porque es que es tedioso, o sea, así como lo mencionas, yo dentro de mi ignorancia llegué a pensar que, bueno, tú sacas una canción, se, se pegó demasiado, ya sabe el mundo que es tuya y tienes por derecho, tienes los derechos de esa canción porque pues se pegó y te reconocen como que es tuya. Pero ahorita, digamos, mirando el tema de que está la persona que escribe, está la persona que lo interpreta. No, no es así, tan fácil no es, ¿sí? Porque por este tema han habido muchas demandas, muchos procesos, mucho dinero también, porque han tenido que pagar inmensa cantidad de dinero a compositores o viceversa, a quien se perjudique. Entonces sí es bueno, en algún momento antes, hace mucho tiempo, lo que hacían era que escribían una canción, iban a la notaría más cercana y la autenticaban, ¿sí? Ah, o sea, la forma más sencilla de hacerlo era esa. Sí, esa era como la manera, pero pues se dieron cuenta que esto, pues cualquier persona podía vulnerar ese derecho porque aunque estuviera autenticada, si alguien te la grababa en otra parte del mundo donde Y tú la no conocías, autenticaba en ese lugar. también iban a ver como sí, entonces por eso Todo ha ahorita ido evolucionando dependiendo de las necesidades que ha sí generado la industria. que ha generado la industria. Ahorita no es tan fácil tampoco eh, querer apropiarse de algo que no es tuyo. Hay muchas leyes que protegen a los A los autores, a los creadores. compositores, a los creadores. Es que en toda esta industria, tanto el que graba como el Es que es una que... industria que mueve dinero, o sea, Sí, mueve muchísimo entonces dinero. todos tienen participación. Es una industria bastante grande, creo que es la segunda industria más grande del mundo, la La industria música. musical. Sí. Oye, Leo, bueno, ahorita digamos, ya todos te conocemos como el artista, como el cantante. Sin embargo, sí me gustaría conocer como la historia detrás o sea, en qué momento dijiste me voy a dedicar a la música, desde el colegio quizás en eventos cantabas, o en qué momento te diste cuenta de que tenías un posible talento por desarrollar y decidiste enfocarte en ese talento y darle. Pues yo tengo una familia, bueno, mi papá, mi familia, sobre todo paterna, Son músicos. todos son músicos. Entonces, como que yo no tuve muchas opciones, ¿cierto? Ok, o sea, ya tenías como algo encaminado hacia Sí, desde ese muy nicho. niño, pues cosas que me cuentan de niño, de muy niño, tipo 4 o 5 años, que ya hacía música, que me gustaba ¿En serio? cantar. Mi papá, eh,
Él No, Leo a los 3 años ya tocaba ahí el 4 y... mi papá, yo tengo fotos donde está mi papá con su bandola, yo con un 4 dándole ahí, pero pues yo no sé si estaría tocando o no, pues estaba muy niño. Eh, Mi papá tenía un negocio que se llamaba Las Brisas, era un asadero. Ok. Y él tocaba ahí con sus amigos y cuando querían, pues me subían encima de una mesa a cantar y yo pues cantaba. Yo era Digamos, puro tenía el pequeñito. negocio, pero era como brindar música en En el vivo, momento, en vivo sí. para las personas que venían a comer. Entonces, yo cantaba ahí en las mesitas. Ya cuando entré al colegio, pues yo ya era el cantante. Cantaba siempre música llanera, concursé en muchos festivales de música llanera, inclusive un encuentro departamental que se llama Estrellas de la Música Llanera, también fui ganador de Estrellas de la Música Llanera. Ok. Y esos ganadores, hoy viendo pues la historia de Estrellas de la Música Llanera, ahí están ganadores que son grandes, hoy grandes glorias, como lo de Walter Silva, que nació también creo de ese programa, Ok. Elorgio Rodríguez, Era quizás en esa eh, época algo así como el factor X. sí, un factor Entiendo. X que iba por todos los municipios recorriendo y seleccionando cantantes de cada uno de esos municipios. Eso es Estrellas de la Música Llanera. Ganamos eso, esa vez competimos con el maestro Rafael Camargo, los dos fuimos seleccionados y hicimos una grabación. Yo ahí grabé una canción de mi autoría, se llama Lado Oculto, pero Lado oculto. fue hace Genera mucho tiempo. misterio ese Sí, título. eso fue hace mucho tiempo. Fue una de las primeras canciones que le escribí a mi amada, a mi esposa, Ok, o y, sea, y con tu se la canté. esposa llevan desde los inicios en la música. No, con mi esposa, mejor dicho, yo no me sané el ombligo, ya estaba con mi esposa. Entonces, fue una de las primeras canciones. Había escrito muchos temas más porque siempre he escrito. De hecho, yo escribí una historia así grandísima, eh, pero todo eso lo tenía guardado en una cajita y un día, pues, donde vivíamos se inundó la casa Ay, y la cajita estaba debajo de la cama. Cuando mi esposa volvió a revisar, pues todo eso estaba claro, oliendo a perdiste terriblemente feo. y perdiste todas tus canciones Y pues ella vio que eso era una cosa ahí como fea, no revisó qué contenía la cajita y la para botó. la basura. Y se fueron todas mis primeras canciones. Yo escribo desde, creo que por ahí 9 años, 10 años, no sé. Ok, Sí. Entonces todas esas canciones de muy pequeñito las tenía ahí. Todo eso se fue en esa cajita. Pero pues de esa cajita se salvó lo que tenía aquí en la mente y sí, esa era una canción que le había hecho a ella que se llama Lado Oculto. Se la canté cuando ella cumplió 15 años. ok. Sí, esa fue la canción de sus 15 años que yo le dediqué a ella. Entonces se podrá usted imaginar. No, qué lujo, o sea, cumple 15 años y no, a mí me van a poner una canción que fue escrita para mí, o sea, excuse me. Sí, y bueno, varias canciones fueron así por ese porte, cosas que vivía, cosas que pasaban. Historias que te contaban. Sí. Entonces, yo empecé realmente muy niño a cantar, como en primero salí a cantar mi primera ranchera sin saber que en primero o en segundo, creo O que, sea, también exploraste otros nichos de música. y cuando eso estaba muy de moda, la película La Ley del Monte, La Ley del Monte. ¿sí? Y yo me aprendí la canción de La Ley del Monte y fue una de las primeras canciones rancheras que me acuerdo que haya cantado en plaza Eh, pública, estaba como en primero O sea, la de- cantaste sí. o Y sea, la en otra una isa de canción que estaba bandera, en un... sí, muy de moda era La Mochila Azul y eso también. Pero pues sin saber que más adelante, porque yo seguí cantando joropo, sin saber que más adelante iba a estar cantando otra vez rancheras y ese tipo de cosas. Si no, no estaba en mi radar.
Sí. no estaba en mi radar. O sea, estabas enfocado tal vez en ese momento en música llanera. Música llanera todo el tiempo, concursos de música llanera, todo giraba alrededor de la música llanera. Y actualmente ya estás desenfocado en este otro Estamos nicho. con estos otros géneros, estuvimos explorando bastante el género popular, ranchera, norteño, pero pues tengo una colección de canciones llaneras ahí que mi esposa me dice, ¿cómo no le vas a dar la oportunidad a ese material para que la gente Que lo salga escuche? a la luz. Sí, deberías sacar eso para que te escuchen todo eso que has venido escribiendo y está ahí guardado, está ahí guardado. Entonces, ella sí insiste mucho en que grabe ese contenido llanero que tengo ahí, son muchas canciones De muy años de tu bonitas. trayectoria musical. Sí, desde muy pequeñito. Desde los 15 años que le canté a mi esposa en sus 15 Que años, desde saludos el a Pilar. lado oculto, de ahí para adelante. Muchas canciones y canciones que merecen, en este momento digo, sí, merecen la pena de que el pueblo las escuche, de que se den a conocer, de que de pronto no se queden ahí. Yo recuerdo que el primer video que yo vi tuyo, yo estaba como en noveno décimo de bachillerato y fue de ¿Y si te robo? ¿Cómo le haces, digamos, cuando vas a grabar una canción para involucrar a otra gente? O sea, porque pueda que diga, es una canción bien romántica, por decirlo así, y el hecho de que pues tienes una esposa, ¿cómo manejan ahí el tema de que no, yo quiero salir o definitivamente ella te dice dale y graba con quien puedas? Y Bueno, también el proceso de grabación, o sea, ¿quién dice, cómo le haces? Contratas a un equipo de que, bueno, encárguense de lo que yo quiero transmitir es esto y ustedes me dicen cómo actuar, o tú te involucras mucho y dices, no, esta escena la vamos a grabar así. bueno, ese proyecto, primero fue un proyecto de mucho sacrificio. Hay cosas que de repente mucha gente desconoce, pero la vida de un artista no es fácil. O sea, llegar arriba no es fácil, es mucha inversión, mucho dinero el que se le debe inyectar a un artista para que se Para que posicione arriba. pegue. ¿Sí? Y Si Te Robo fue un proyecto que para que naciera tuvimos que hacer muchas actividades, entre esas rifas, ¿En eh, serio? Para recaudar fondos y recaudar fondos. Hicimos varias rifas, hicimos varios eventos. cuando hablas de eventos te refieres a... Eventos, por ejemplo, un evento invitamos, viene a cantar tal, 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 y en ese evento le decíamos, bueno, ¿quién quiere aportar para esto, para vamos a aquello, hacer para una aquello? vaca Sí, para que pueda salir todo eso, y todo eso, apoyen al artista. todo eso. Fue un esfuerzo grandísimo con mi esposa, porque ella ha sido siempre quien ha estado ahí al lado, apoyando todo el tiempo, mi familia también apoyando muchísimo. Eh, Fue de mucha gestión, eh, porque solamente producir una canción con todos los estándares, con excelentes músicos como fue Y Si Te Robo, para la época me costó 3,5 millones solamente el estudio, Ok. el arreglo musical y la parte de grabar el estudio, o sea, 3,5 millones. Que Y para estamos esa época hablando era un de dineral, o sea, casi 12 años, 11 años, 12 años, que hace que tiene esa canción. Eso era un platano. sí, claro, o sea, aún en este momento no deja de ser dinero, sin embargo, pues estamos hablando de que 11, 12 años atrás el poder adquisitivo era mucho menor. Entonces, se imagina, solamente la parte de audio, ahora el video. Usted se imaginará todo ese esfuerzo de rifas, de patrocinios, de gestión, de trabajo De ir a tocar puerta tras puerta tras para puerta. poder lograr ese proyecto. Finalmente lo logramos, vino un equipo de producción de Bogotá, nos grabó el video. Mi esposa todo el tiempo ha estado como muy pendiente. La historia, pues ellos traían como la historia, más sin embargo nosotros
también podíamos aportar en la historia. Se hizo un proyecto articulado, mi esposa todo el tiempo ahí como en la parte general, esto sí, esto no, pendiente de todo. Ah, o sea, ella te acompañaba y esta parte me gusta, en esta te ves muy Sí. meloso, eso quitémosla. Y Aunque ella en ese sentido, por ejemplo, hay una anécdota, al final teníamos que darnos un beso en el video. sí, Eh, pues ella estaba ahí al frente, la modelo aquí, y pues uno haciendo un video de esos, sí, sabe, me va a yo no meter, era capaz de darle un beso realmente me puedo ganar un problema en la casa. no era capaz realmente de darle un beso a la modelo, no. Me daba mucha vaina porque ella estaba al frente. Finalmente ella se paró y me pegó fue un regaño. Ay, no, Leo, hágame el favor, esto es así, así, así. Si se van a dar un beso, déselo bien y si no, no haga nada. Sí, y yo, Ok, o sea, tu uy, esposa sí. misma fue quien te dijo, no, esto se ve falso, esto no convence. ¿En serio? Wow. Entonces, pues uno regañado ya hace caso. Sí, ya fue. Y se hizo la escena, salió mucho más natural, no tomó tan Sí, rígida. se nota cuando digamos algo, no, aunque sea por un medio, por una cámara, se nota como cuando hay una tensión que no está fluyendo No como está debería fluyendo. fluir. Entonces, sí, ella ha sido siempre la que ha estado ahí, en todo momento, en todo momento. Yo digo que ha sido un pilar, ella se llama Pilar, un pilar en mi carrera, apoyándome en todo. Y Sí, que, o sea, muy, muy profesional, por catalogarlo así, digamos, de saber de que, ok, pues yo soy la esposa, tener también mucha confianza en que pues es tu esposa, pero que también tú tienes una carrera y que, y que esa carrera acarrea otras responsabilidades o otras acciones que debes hacer si quieres llegar digamos, a pegar una canción o sea, mis respetos para Pilar, saludos. No me imaginaba ni por cerquita una historia como esta. sí, sí. Finalmente, ella tomó la vocería después de que tuvimos el material y fue ella quien decidió salir a abrir las primeras puertas a nivel regional. Arrancó por Boyacá, delante, ella siempre al frente, tocaba la puerta de una emisora, ta, ta, Algo ta, así como tu manager. sí. Ok. Y ya cuando me daban la entrada, entonces ella me decía, amor, en tal emisora te están esperando, sí. Ok. Pero fue un trabajo de campo que ella fue primero al frente, avanzando, avanzando, avanzando. Desafortunadamente yo no di con la, con lo que ella me estaba exigiendo en su momento. Eh, Cuando ella hizo el trabajo en el Meta, que en el Meta funcionó muchísimo Sentimientos de Cartón, fue una canción que sonó fuertísimo en Olímpica. No se Ok. pagó un peso por eso, que para llegar a esas emisoras grandes, por lo general hay que tener Pasar la liga. algo de dinero, ¿sí? Pero no, eso fue algo realmente un trabajo de ella fuertísimo. Solo esperaban mi presencia en la emisora en ese entonces y yo dejé el proyecto ahí. ¿Y por No, qué? O sea, en ese sentías momento que era el momento como de, que no era el momento o que no estabas preparado por si se venía no, muchísimo trabajo por en delante. ese momento estaba entre dos situaciones. Estaba terminando mi carrera de administrador de empresas. Estaba haciendo una tesis de grado. Y por otro lado estaba haciendo la promoción de Sentimientos de Cartón. Eh, Te saturaste. Finalmente, o era aquí, pero no podía hacer las dos cosas. O me dedicaba a hacer mi tesis, o me dedicaba A tu carrera como a artista en promocionar ese la momento. música. Y pues uno siempre se ha regido
por lo que muchas personas dicen, no, que la música no da dinero, que la música esto, que la música aquello. Entonces yo, Y es que comenzar es muy difícil. Y eh, no solamente en la música, en cualquier otro campo. Sin embargo, digamos, para que un artista, lo que decías anteriormente, llegue a pegar, hay que meterle muchísimo trabajo, muchísimo dinero. y en ese momento no supe de repente el gran potencial que había del otro lado, porque hay algo muy importante y sobre todo para los artistas que vienen nuevos, que por lo general nunca uno se tiene confianza. Sí, es Ok. muy raro que uno se tenga confianza. Y de hecho, cuando uno ve, por ejemplo, cantantes que no son muy buenos cantantes, pero se tienen muchísima confianza y logran grandes resultados, ¿sí? Logran inspirar eso, Y eso uno ve en muchos el público. muy buenos cantantes, pero no se tienen confianza y no logran el éxito, ¿sí? En ese momento yo no me tenía confianza, no estaba preparado para eso y estaba, por otro lado, mi tema de la carrera profesional ya estaba terminando. Entonces tenía que decidir, o me voy por acá o me voy por acá. Decidí terminar mi carrera profesional, decidí graduarme como administrador de empresas y dejar de un lado el tema de sentimientos de cartón En ese momento. en ese momento. Porque para allá vamos ahorita, o sea, hay muchas personas que no te ven con el perfil de que también eres un empresario, sino te reconocen es como, Un artista. como el artista, como el cantante, pero bueno, o sea, en ese momento decidiste que fue la mejor opción que pudiste tomar con las cartas que tenías en la Con mesa. la carta que tenía, no veía el que estaba sonando, que estaba pegando, eso no lo veía, no lo veía. Sobre todo porque pues uno es un cantante de provincia, o sea, de pueblo, y es muy duro porque tú no tienes un espectro mucho más grande de la industria musical, ¿sí? En ese momento no lo tenía, no estaba ni cerquita ni sabía que es ser uno un ¿Y artista, cómo le todo lo que hiciste tiene como para que... ir desarrollando esa confianza y agarrando fuerza para poder subirte a los escenarios que hoy por hoy te subes? Eh, una vez pues pasó todo esto, me dediqué a ser administrador, trabajé como supervisor en la alcaldía por un periodo y, y cuando quise volver a la industria musical ya era un total desconocido, Sí, o sea, ya había pasado tu momento. ya había pasado ese momento. Sentimientos de Cartón ya la habían grabado otros grupos musicales que sí le dieron la importancia a la canción. Ay, no. Y, y pues ya no estaba Leo Álvarez, ya no aparecía ni siquiera en los listados de las emisoras que habíamos ido a visitar. Entonces tuve que volver a empezar, volver a comenzar. Eso fue para el 2016. Pero bueno, ya no iniciabas en ceros completamente porque ya arrancabas desde la experiencia. Pero entonces viene otro tema. En el 2016 arranco con el tema, arranco con Al Diablo con tu amistad, a hacer una promoción. Pero ya no era conocido. Ya era más difícil ingresar a una emisora Y ya había mucha más y ya competencia, me había imagino. muchísima más competencia. Empecé a caer en depresión. Yo duré 2 años en una depresión terrible en mi casa. Me pegué una flacada del siglo. Eh, pues mucha gente no conoce Sí, esa parte difícil. lo que se ignora detrás de un Sí, artista o de una figura pública. y yo tenía mi otra profesión, pero definitivamente el ser es una cosa. Tú puedes trabajar por dinero, pero es simplemente Que no te llena, o sea, no hay nada ahí, sí. O tú puedes hacer lo que te gusta y así no te paguen, te sientes bien, te sientes realizado. Pues me pasaba que por más que hacía cualquier cosa en lo otro, no me sentía bien. Y cada vez que salía a cantar, que hacía eso, me sentía bien, ¿sí? Yo decía, definitivamente esa es mi este sí es Leo. vocación, esa es mi vocación, es lo que yo vengo a hacer.
A finales del 2018 eh, empecé un trabajo más espiritual, un trabajo más como reencontrarme, Ok, ¿sí? Empecé, desde el 2016 venía trabajando en eso, pero en el 2018 como que la cuestión empezó a fortalecerse más la parte espiritual y, y empecé a darle más valor a lo que tenía valor, ¿sí? entiendo. Que es bien complicado muchas veces entender eso. Y ahí nació la canción 1, 2, 3 por mí, en el 2018. A finales del 2018 estábamos haciendo 1, 2, 3 por mí y estábamos haciendo otro tema que también nació en ese entonces, que aún no se ha publicado y que está próximo también a nacer. Eh, y en el 2019 empezamos ese trabajo grande con 1, 2, 3 por mí, Con la con producción, la con producción, la... con todo, ¿sí? Se arrancó a hacer una promoción fuerte, nuevamente como a tener esa confianza que había perdido, pero me enfoqué en algo más pequeñito, me enfoqué en mi departamento. En Ya, Casanare, en sí, pegar en Casanare y luego ahí sí buscar otros dije, no horizontes. voy a hacer lo que venía haciendo, que yo primero empezaba por afuera, dije, no voy a empezar en Casanare. Empecé en Casanare, empecé a hacer una promoción fuerte en Casanare, fuerte, fuerte, fuerte. Y de aquí empezó a irradiar hacia afuera. Fue el 2019 el año que más conciertos empecé a hacer. Conocí muchos pueblos, empecé a visitar muchos lugares que en mi vida Que no pensé conocías. que fuera a cantar en esos lugares. Y empezó a florecer nuevamente la parte musical, empezó a darse otra vez el sentido musical. Ya fue como a finales del 2019, me contactan de México, me contactan, Fue tanto el poder de un 2 3 por mí que, o sea, te viralizaste en otras partes del mundo. me contactan de México, me dicen que quisieran conocer un poco más de mí, que Por quisieran medio de una trabajar conmigo, disquera sí, o... Ok. que quisieran trabajar conmigo, que hacer un trabajo mucho más grande. Pues yo entusiasmado, claro, pero pues también uno sabe que en esta industria hay muchas cosas que hay que tener cuidado. Más sin embargo, con toda la calma fuimos trabajando, empezamos a hacer unos acercamientos, ya de allá me llaman otras personas, también de México, o sea que ya no era uno, sino eran O sea, varios. tu género gustó muchísimo en esa parte. Y empecé a trabajar en algo con ellos, empecé a promocionar algo y ya ellos me dijeron, venga, vamos a hacer esto, me dieron todo un plan y me dijeron para noviembre de 2020 tú vas a estar con nosotros noviembre y parte de Parte de diciembre. diciembre, que es como una época bien Sí, comercial. parte de diciembre. En este tiempo vamos a hacer esta ruta de medios. Tenían todo una agenda programada, pero finalmente llegó la pandemia. Para la pandemia, cosa que yo hacía mucho tiempo no veía, una agenda con 8 compromisos Ya pactados, o ya sea, pactados. ya... Hacía mucho tiempo yo no veía que estuviera agendado tantas veces. Y bueno, pues llegó la pandemia, se tuvieron que cancelar Se todas detuvo las... todo el mundo, todo el planeta Y tuvo yo, bueno, pues finalmente que posponer los planes. tocó parar, mas sin embargo nosotros seguimos haciendo música y en ese tiempo de pandemia saqué una canción acústica que se llamó Mi Bebé. Mi bebé, Sí, ok. una canción hecha con guitarra, totalmente acústica. Mandamos esa canción y entonces ya por a través de mi canal, y entonces me llegan convocatoria de premios acústicos y yo no sabía Ok. que existían cosas de esas porque pues ya le digo, uno no conoce la industria como tal. Es que es una industria bien amplia. Entonces, no, que la canción es una canción acústica que gustó, acústica, pero finalmente no leí como mucha importancia a eso, No te enfocaste en no eso, o me sea, fue enfoqué en algo eso, que se dije, dio, pero lo dejaste no, pasar. voy a dejar esto porque pues desconozco muchas cosas de esas y como que todo el tiempo uno está ahí como a la defensiva, oiga, ¿esto será que me va a quitar plata o me va a poner dinero? Y ¿Sí? adicionalmente a eso que te va a comprometer en tiempo,
en Sí. quizás estar viajando, que eso requiere Y, también dinero. y empezamos ahorita un nuevo proyecto, y vamos a hacerle a ese proyecto, que lo tenemos contemplado lanzarlo este año. ¿Ya tienen alguna fecha Estaba en mente? contemplado para el año anterior, pero bueno, la cuestión es que no fue posible, se presentaron las mil dificultades. Seguimos y ya tenemos casi que un 90% el proyecto terminado. Falta una parte pequeñita, es la parte publicitaria, no pequeñita porque de hecho es lo Sí, más importante, requiere también sí, bastante trabajo y dinero. pero sí hace falta una partecita ahí que estamos esperando ya como para finiquitar ese tema. Y lo otro es que ya están las personas también, las conexiones ahí esperando por el material para darlo a conocer. Entonces sí se ha avanzado muchísimo. ¿Y tienes alguna idea en mente ya de lo que se va a hacer en cuanto al sector publicitario o hasta ahora estás, Pues tengo varias personas ahí, entre esas una representante de artistas que conocí con un 2-3 por mí, ok? y es a la señora Ana. Eh, Ella ha estado muy interesada en el material, y pues vamos a ver qué podemos lograr trabajando ahí fuertemente. Y por otro lado, también otras personas que conocí también en este tiempo y que están ahí muy a la expectativa de eso que se va a lanzar. Son personas que llevan mucho tiempo en la industria, y vamos a ver qué pueden aportar ellos, y qué podemos hacer también Sí. con este nuevo material. Pero pues ya llevas el 90% de... Tenemos lo más importante, que es la parte audiovisual, la parte de... Ah, o sea, ya tienes los ya videos está el de video, todo. ya está la canción, ya está todo. O sea, ya lo único que falta Es ver cómo lo promocionan. es esa parte. Sí, sí. Ah, qué chévere, de verdad te deseo mucho éxito en ese proyecto. Este definitivamente sí va a ser tu año, ya viendo que se pasó el tren de las oportunidades una vez, luego en 2020 Sí. otra vez, pero La- ya en este 2023 sí vienes con toda, ah, porque si ya tienes eso para este año, que estamos comenzando 2023, que sí, tenías anteriormente. y que hemos crecido en cuanto a la parte musical, la puesta en escena. Ahorita estamos trabajando con un grupo muy bueno, es un grupo de casanareños que se formó también en este tiempo, y que hemos estado articulando mucho de nuestros esfuerzos, y pues hay un equipo de trabajo que era con algo que no contaba. Digamos, cuando vas a hacer, qué pena te interrumpo, cuando vas a hacer una presentación, eh, ¿cómo coordinas las personas con las que te presentan, que tocan la batería, que tocan todos los otros instrumentos? ¿Son un equipo tuyo o son personas que contratas desde un tiempo atrás y dices, bueno, vamos a tener esta presentación X día y toca que se aprendan la Bueno, melodía? no es como tal mi equipo, pero sí. O sea, no es como tal porque no tengo todavía esa capacidad de poderlos sostener todo el tiempo ocupados, que diga yo, este fin de semana tengo 3 toques, el Ok. próximo otros 4, no. Pero sí es algo que hemos venido trabajando, porque tanto ellos como yo eh, hemos intentado articular lo que hemos venido haciendo, de tal manera que ellos salgan beneficiados y también Ah, yo salga entiendo. beneficiado de esta, se puede decir, acuerdo comercial que Ah, tenemos. entiendo. O sea, Sí, tienes un acuerdo comercial con una banda, por decirlo así. sí. Entonces, ellos crecen, yo crezco, y vamos haciendo como un proyecto articulado. Entonces, no puedo decir que son mi banda porque no es mi banda. Ellos son unos chicos que se han conformado, que vienen trabajando también por su sueño, pero que si en algún momento o circunstancia la vida nos ayuda con esto que estamos haciendo, y logramos posesionar una marca más fuerte de Leo Álvarez, entonces seguramente sí vamos a poder Sí, van a engranarse a como un engranar equipo. muchísimo más. Por el momento estamos ahí trabajando, hemos venido desarrollando muchos eventos, muchos conciertos, y tenemos también ya conciertos para ahorita el mes de marzo, pactados con eventos grandes que se avecinan, pero hasta ahí, ¿sí?
Ya si la vida, las circunstancias y todo esto que estamos haciendo logra el éxito que queremos, entonces seguramente vendrán otros acuerdos totalmente distintos. Por el momento vamos a seguir trabajando, buscando A Dios crecer. rogando y con el mazo dando. Sí, buscando crecer, eso es lo que estamos haciendo ahí. Ven, oye Leo, ¿cómo has sabido manejar? Porque es que las oportunidades que he tenido para compartir contigo, me doy cuenta de que eres una persona bien sencilla, o sea, eres una persona bien sencilla, bien humilde, a comparación de quizás otros artistas, no vamos a decir nombres como para no, que quizás tengan esa misma audiencia que tú tienes, y lo digo, digamos, referente al 2019, cuando tuve la oportunidad de trabajar contigo, que estábamos en una ciudad, estabas dando un evento y terminaste y se aglomeró la gente, y ven, fírmame el disco, dame una foto. ¿Cómo le has hecho como para mantener esa humildad? Bueno, primero tengo claro que este es un don dado por Dios y que es un don para servir. En la medida de lo posible que en donde yo pueda servir, ahí voy a estar para dar lo mejor de mí. Lo otro es que no es un don para mí, Ok. es un don para la gente, ¿sí? O sea, ¿tú crees que la fama y eso es para la gente? Es para la gente porque finalmente quien te quiera escuchar son ellos, quien te pone en donde quieres tú llegar son ellos. Eh, Tú simplemente te conviertes en un instrumento, en algo que a su pueblo, a su grupo de personas le gusta, o sea, el contenido que tú creas, las canciones que tú haces, les gusta, pero también uno debe ser cuidadoso porque son personas que si tú cometes algún error, si tú te portas de una manera pues súper, O sea, es que lo puedes sucede, perder, con ¿sí? los artistas eventualmente sucede. Yo, por ejemplo, acabo de escuchar de este chico que, Bad Bunny, Ah, sí, de la polémica que hubo con Bad Bunny, porque es que lo que hablábamos ahorita, tú vas creciendo y entre más vas creciendo, pues obviamente va a haber mucha gente que va a estar pendiente de qué hace Leo Álvarez. En el caso de este hombre, tu vida privada ya no es tan privada. sí, Vas caminando por la calle y lo que le sucedió a Bad Bunny es que, o no sé si es a eso a lo que te sí, refieres, iba caminando, pues lo que veo, no sé si ahora que diga, no, eso no fue lo que sucedió. Pues pero lo que yo vi es que, digamos, el tipo iba caminando, el equipo de escoltas, por decirlo así, como que lo descuidaron un poquito, llegó una persona y que, a ver, nos tomamos una foto, y él agarró el celular y se lo botó. se lo votó. Y esa situación le cobró factura a él, ¿sí? Porque finalmente esa persona que se toma la foto lo postea y las personas que a ella la siguen o que su grupo de amigos lo van a Sí, ver y así va creciendo, ¿cierto? Pero asimismo, ese mismo grupo de amigos, lo que le sucedió a ella fue que ese mismo grupo de amigos expandió una noticia a miles de personas que conocimos el caso sin estar ahí, ¿cierto? sí. Sin estar ahí. Que ese es el Conocimos, lado no bonito, digamos, del artista, porque es que él después decía, o sea, si te acercas a mí a preguntarme tal vez cómo estoy, a, a querer entablar una conversación conmigo, probablemente voy a estar abierto, ¿sí? sí, Pero si te acercas a mí netamente para tomarte una foto conmigo y ni siquiera un hola o un no sé qué, sino ven, nos tomamos una foto, pues es como chocante. sí, pero pues ahí es donde yo te digo que uno es un instrumento de ese público. O sea, a ti no te van a ver por cómo tú te sientas o por cómo tú estés. Sí. Te van a ver es como el artista que les gusta, que lo suenan, que lo siguen, ¿sí? Y que Así te quieren van a una ver, foto contigo ¿sí? y... Y ya, no te van a ver desde tu parte emocional. Eso solamente lo van a ver tus seres queridos, tu familia, los seres que te rodean, son los únicos que van a ver. Por eso vienen muchos casos de depresión. Yo tengo algo muy claro y es que mi familia es lo más importante, ¿sí? Sí. Es lo más importante. Porque allá afuera van a ver el artista. De repente, y a mí me pasa, yo voy así como estoy vestido hoy, paso desapercibido en cualquier parte.
pero ya voy con mi atuendo de músico, de O con el artista, sombrero, y que es con bien el icónico. sombrero y todo eso, ya no es el mismo trato, ¿sí? Ya no es el mismo trato. Entonces, uno sabe que definitivamente se debe a un público y que es la gente, el pueblo, sus seguidores, quienes lo enarbolan, como Y también también los como lo que pueden aplastan, acabar con tu sí, carrera. como lo aplastan. Entonces, yo veo, por ejemplo, a Johnny Rivera, el cariño inmensísimo que le tiene el pueblo a ese hombre, ¿sí? Y es por eso, porque él es un señor tan humilde, tan sencillo, que definitivamente se vale lo que pasa con su Sí. vida, ¿sí? Pero pues yo me imagino que también él tendrá sus momentos de Que todos familia, tenemos, o sea, de quiebre, que al final del día sí, somos personas. exacto, exacto. Y eso, pues el pueblo no se va a tener que enterar de todo eso que le pase al artista, ¿sí? Se va a enterar de lo que sale, de sus canciones, de sus videos, De las giras que de está las haciendo, giras, sí, de toda pero la parte chévere. la parte chévere, sí, exactamente, sí, es O eso. sea, han sido como también esas situaciones, ahorita que mencionas a Johnny Rivera, como que rodearte también de ese tipo de gente es como que lo que te hace tener los pies en la tierra y como que no te llegue la fama a la cabeza. Sí, finalmente dicen que la vida son espejos, ¿no? Yo, en mi parte personal, me caracterizaría más con una persona como Johnny Rivera, en ese aspecto de la humildad, de estar totalmente dado al pueblo, de estar haciendo obras sociales, de estar muy conectado con la gente, Sí. sí, en ese aspecto. Ya de pronto en el aspecto emocional, familiar, no puedo opinar. Eh, en el aspecto emocional me gustaría un artista de la vieja guardia que se llama Leo Dan. Leodan. Fue un hombre toda su vida con su esposa al lado, peleando juntos por su sueño, un señor tremendísimo, ¿sí? Sin un escándalo de nada, absolutamente una vida muy, Sí. muy, muy buena. Y otra persona que O sea, admiro mucho en creo ese que es por tener aspecto, muy claro los objetivos en la vida. mucho, es al maestro Ricardo Montaner también, una persona Ok. muy, muy de familia, pero con una enorme fama, con una excelente música, con muchas cosas Sí, que que él tiene aporta, muchísima ¿sí? audiencia. Y con una humildad tremendísima también. Entonces, como que ese ha sido como mis Tu pilares, guía a pues, seguir. mis guías en ese aspecto, ¿sí? Esto nunca lo había dicho, pues, pero esos son las personas que admiro desde sus vocaciones de cantantes, de artistas, Y desde la como vocación personas. como persona, sí. O sea, son como que los referentes que tienes para donde quieres llegar. Sí, son personas que en lo profesional lo hacen muy bien, pero también en lo emocional, en lo familiar, juegan un papel muy claro, sí, Ok. muy específico, ese Que tipo no. de personas. O sea, ahorita que mencionabas que cuando sales a la calle, probablemente así informal, tienes un trato muy diferente a cuando sales como el artista. ¿Crees que eso se convierte en un papel? En un papel en el que, digamos, viene Leo, pero es momento de meterse en el papel. Ejemplo, cuando vas a dar un concierto y Sí, te debes meter en el papel como artista, sí, totalmente. un personaje. Es una figura pública, sí. Leo Álvarez es una figura pública. Ok. Leonardo Álvarez es un hombre de familia, cariñoso, de matas, de proyectos, de negocios, ¿sí? Pero Leo Álvarez es una figura pública, es un artista que se debe a su pueblo, que le gusta hacer música, que es eso, ¿sí? Sí. Y, y totalmente diferente a Leonardo Álvarez. Mi esposa dice que ella vive con dos personas,
Ok. con Leo Álvarez, que es el artista al cual ella apoya muchísimo, admira muchísimo, pero que ya, Que dejémoslo hasta ahí sí, porque a ratos no le cae bien no le ese cae tipo. bien, sí. Y con Leonardo Álvarez, que es su esposo, que es la persona que está con ella, que es la persona que es muy dada a los hijos, a la familia, sí, son dos personas totalmente distintas. Y yo sé que sí, porque cuando yo estoy en el escenario, de hecho, sufro una transportación inmediata. Yo en el escenario bailo, me conecto con las personas, Te sabes vincular muy bien sí, con el personaje. me conecto con las personas. Y yo en cambio, en la vida real, soy una persona callada, eh, Quizás un poco introvertida. sí, más bien como distraído, como un poco asocial, no muy sociable, o sea, otra persona totalmente distinta. Entonces sí, yo le doy mucho la razón a lo que dice mi esposa, pues ella la que lo analiza a uno, yo finalmente digo que sí, que realmente es así, ¿sí? Somos dos personas. Y ahora que lo menciona, Espinosa Paz lo dice. En una Él canción o... dice que Espinosa Paz es un personaje que él creó, Ok. ¿sí? Es el artista que él creó. Y pues en cierta manera yo digo que cada cantante eh, crea ese personaje, E incluso ¿sí? quizás cualquier figura pública, Sí, creería yo, crea ¿sí? ese personaje, porque tú no todo el tiempo estás cantando o estás Ajá. haciendo, Y lo que hablábamos ahorita, o sea, al final del día eres una persona que así como tienes días buenos, tienes días malos, pero al público le interesa que Leo Álvarez todo el tiempo esté bien si se le encuentran en la calle. sí, sí, Sí. así es, literalmente, Bien. sí. Oye, Leo, vamos a pasar a cómo organizas tus finanzas, porque también este es un espacio para hablar de emprendimiento, de finanzas, de cómo te organizas también en tus proyectos, cómo le haces quizás para eh, organizar o desligar la parte de tus inversiones en este campo y tener también aparte el tema de la figura de Leo Álvarez como artista, que también ahí se ve algo de dinero. Entonces, ¿en qué más inviertes? Bueno, En qué, o cómo eliges en qué proyecto involucrarte? Porque me imagino que te deben llegar muchísimas oportunidades y hay algunas que vas a decir, esta definitivamente no, porque o no me interesa o no me vinculo emocionalmente con esto o no es algo que yo me vea haciendo. bueno, por supuesto que hemos tenido ay, unos aciertos y varios desaciertos. Estuvimos en tiempo en el tema de la piña con muchos aciertos al comienzo, pero con desaciertos al final. Al comienzo, ¿por qué lo digo? Porque arrancamos con fuerza, se lograron muchas cosas que hoy, afortunadamente, esos aciertos fueron más grandes que los desaciertos Ok, y de eso pues quedaron algunas cosas importantes. Pero al final también, sobre todo con el tema el último toque fue el tema de la pandemia, donde estábamos en plena producción y finalmente todo eso se quedó ahí. tuvo que quedarse quieto. Ahorita el tema de los insumos están por las nubes, todo está costosísimo, entonces como que uno dice, venga, mejor me quedo quietico, espero a ver qué sucede en ese campo de la piña. Pasamos un proyecto a Fondo Emprender por el lado de la piña, queriendo transformar todo eso que no se transforma, lo que tiene que ver con la planta en sí, las hojas de la piña, los cogollos de la piña, Ok. esa parte que no se transforma. Pasamos un proyecto a Fondo Emprender, fuimos apoyados, pero una vez ya adentro uno sabe a qué nivel es esto. Y la inversión para mi proyecto era una inversión demasiado grande y finalmente decidí renunciar. La descartaron. Sí, decidí renunciar porque
valía mucho más de lo que finalmente había ahí en Sí, juego, claro, y ¿sí? digamos, para llegar a librar la inversión se van a requerir años y años de trabajo que probablemente te vaya a desenfocar Sí, del papel principal que estás jugando ahorita, que es enfocarte en Leo Álvarez. sí. Entonces decidí parar eso, cortamos ahí, cortamos con el tema de los cultivos, cortamos todo eso y actualmente manejamos 3 proyectos. Estamos con mi esposa trabajando todo el tema de la belleza De y glamour, estética. de la Ok. estética de las mascotas, con enormes planes de ampliarnos ahí, de hacer otras cositas más Y a que es un nicho que través, está creciendo bastante, a bastante. través enfocados por esa línea. Porque mi esposa, ella es estilista canina y es una mujer que se ha preparado muchísimo, es una de las poquitas certificadas en el país y es uno de los servicios más bonitos y grandes que hay por aquí en esta región. Entonces ella tiene todo ese potencial ahí y cómo no voy a estar yo ahí apoyando Sí, esta idea que es una idea que está produciendo, todos los días produce, genera, genera, genera. Entonces hay que seguirle apostando a esto. Por otro lado, está mi parte como la enseñanza musical, lo que he venido haciendo, desenfocando, y pues este año también vamos a seguir enseñando nuevos talentos, nuevos chicos, sobre todo en la técnica vocal, en lo que tiene que ver con el canto. como una academia o algo. Ahorita estamos trabajando a través de la administración, pero sí hemos querido como desarrollar la idea ya a nivel más privado, Ok. eh, para seguirle apostando a todos estos jóvenes. Vea que el año pasado, a través de la administración, pues se desarrolló el proceso y con un resultado maravilloso, unas chicas que cantan súper bonito, unos talentos grandísimos que hay ahí Para poder trabajar. para poder Porque trabajar. acá en Tauramán hay Sí. muchísimos jóvenes que están Entonces, emprendiendo en ese campo. Entonces, cómo no poderles transmitir todo esto que ya he caminado? Porque es que ha sido una lucha grandísima. Y cómo no poderles transmitir todo esto estos conocimientos a ellos, a ellas. Y poderlos llevar, como bien lo dicen, como con una dirección, como direccionarlos a que ellos logren eso que quieren mucho más fácil, mucho Sí, más claro. O sea, yo veo, temprano. digamos, que ya cuando se reúne un artista como tú con las nuevas generaciones que están surgiendo, yo lo comparo como que, digamos, hay un campo minado y tú ya cruzaste por ahí con tus aciertos, desaciertos, ya cruzaste y ya dejaste las huellas en ese campo. Sí. Entonces lo que quieres ahorita es como ayudar a que ellos, bueno, ya yo pasé por esto, sigan mis huellas y voy a estar con la disposición de ayudarlos. Sí, exactamente. En el fútbol, por ejemplo, figuras grandísimas como Zidane, primero jugador de fútbol, Y ahí- alumno, jugador de fútbol profesional y ahorita está desarrollándose como técnico, o sea, guiando a otros que también tienen la misma pasión. Entonces, es eso, es como guiar a otros que tienen la misma pasión, eh, dándoles todos esos tics que de repente a través de la experiencia se han venido ganando para que estas personas tengan como mayores herramientas y más facilidad para alcanzar eso que todo artista quiere, el sí, éxito, ¿cierto? Y sí, hemos encontrado mucho talento y es un talento que hay que proyectar en todos los géneros. Yo no estoy hablando aquí de la música llanera, no estoy hablando entiendo. acá no, estoy hablando del talento como tal, de la técnica vocal, que la técnica no se enfoca si usted canta X Ujú. o Y género, simplemente son las técnicas que usted tiene para cantar, Para que se pueda ¿sí? desarrollar como artista. Sí, son las técnicas, cómo respira, cómo articula, todas esas O técnicas, sea, esos herramientas. son un estándar sin Sí, importar la no, música que quieras la cantar. que usted quiera, lo que usted quiera hacer, eso sí es totalmente una decisión personal, ¿cierto? Pero
es como darle esas herramientas, esas técnicas que hay para cantar, ¿sí? Técnicas de respiración, técnicas de relajación, técnicas de expansión de diafragma, todo ese tipo de técnicas que hay en el canto, que sería bueno uno poderlas transmitir y que muchos chicos lo vayan haciendo a nivel más profesional. ¿Sí? Sí, pues ahorita que digamos comienzas a hablar de todo eso, se me viene a la mente, digamos, cómo te preparas cuando vas a salir al escenario. Si en ocasiones nos da como terror hablarle a 2, 3 personas que tenemos aquí al frente o en una reunión y te toca tomar la voz, ahora yo digo, debe ser demasiado, demasiado berraco psicológicamente cuando te vas a enfrentar a un público de miles de personas. ¿Tienes algún ritual para antes de salir al público? No, ¿Algunos ejercicios que hagas? ejercicios, sí. Y eso es algo que hace mucho tiempo no lo hacía y que a través de la práctica y el ensayo he venido ganando, y es hacer calentamiento de las cuerdas vocales, calentamiento Facial de de los toda músculos. la parte facial, eh, y estiramiento corporal. Antes llegaba a un escenario y así como llegaba empezaba a cantar, colocaba en riesgo una lesión, muchos riesgos que se corren Sí, cuando no claro. se hace un calentamiento. Ok, ¿Por no qué no era, y vemos, quizás la energía con la que transmites es totalmente diferente. por qué no vemos al cantante como una profesión, sino como un hobby de repente? Y resulta que Ok, un cantante es como un deportista de alto rendimiento. El deportista, si sabe correr, no llegó de una vez a correr. El sí, primero hizo unos calentamientos, unos estiramientos para ahí sí correr. Lo mismo el futbolista. Él no llegó de una vez a correr tras de un balón. El primero hizo unos un calentamiento calentamientos, previo. ¿cierto? Así debe ser con el canto, pero nosotros no tenemos esa cultura. De hecho, eh, por lo general uno ve que llegan y de una vez es a cantar, colocando en altísimo riesgo las cuerdas vocales, colocando en altísimo riesgo su físico, su capacidad Sí, física. Entonces, eso lo he venido desarrollando, ya ahorita hacemos calentamiento, nos preparamos y mira y que todas esas cosas que mencionas, o sea, las ignoramos por completo. No me imaginé que, digamos, antes de un concierto o algo, comiences a hacer ejercicios para calentar. Y tiene muchísimo sentido. claro. Entonces, si tú colocas, por ejemplo, los que quieran buscar, colocas ejercicios de calentamiento para la voz, y ahí vas a encontrar un montón de ejercicios que te pueden funcionar para calentar la voz antes de iniciar a cantar. Y lo mismo, después de que terminas de cantar, igual que el deportista de alto rendimiento, se hacen estiramientos, se hacen relajación, porque hay que volver a hacer lo mismo que se hizo al comienzo. Entonces, eso sí es algo que he venido desarrollando porque ya es mi tercera inversión, y es el tema del artista, de Leo Álvarez. El artista Leo Álvarez es una empresa, Sí, es una marca que estamos llevándola a espacios más internacionales. En este momento tenemos todo el panorama para crecer y crecer y crecer. Se nos están dando las cosas y lo que vamos a hacer es impulsarlo. ¿Cómo se impulsa el artista? Con los mismos conciertos que el artista da, tiene es el momento para que te des sí, a conocer y dar todo, todo, todo. y de ese mismo recurso que él gana por ir por ir a dar un servicio de cantar, ese mismo recurso es el que sirve para la producción, para impulsar, para Reinvertirlo en la misma marca. reinvertirlo en la marca. Ok. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo con Leo Álvarez. Hay un artista ahí de proyección que queremos posicionar fuertemente y que queremos dar a conocer, sobre todo porque tiene dos características importantes. Una es que él compone, él escribe Ok, y él tiene sus propias canciones. Y la segunda es que ya tiene como un estilo propio que
puede seguir impulsando. O sea, no es como el que está buscando un estilo, sino que Ok. ya lo tiene, ¿sí? Entonces esas dos características lo van a hacer crecer muchísimo. Además de otras más que seguramente quienes lo siguen sí lo conocen y que Por ahora se las pueden decir si quieren. por ahora es secreto, o sea, Sí. ¿estás trabajando con él en privado de tu mismo género o esperas salir con él en el escenario? Ahí estamos por esa línea, pero queriendo innovar, siempre innovando, innovando, innovando. Como no quedarnos de la tendencia. Hoy la música son tendencias y en este momento hay una tendencia que nos toca aceptar. Es una tendencia musical. No sé si te has fijado que la música, sobre todo la música que estoy interpretando últimamente, tiene tuba, ya no tiene el bajo, ¿Qué eh, es Tua? es un instrumento musical. Entonces, por esa tendencia tenemos que Ok, irnos, tenemos que empezar también a trabajar, a enfocarnos por ese camino y haciendo algunas otras cosas que queremos y que estamos buscando que podamos lograr este año. que así sea, Leo. De verdad te agradezco por tu tiempo, por estar en este espacio, cómo apareces en redes sociales. Bueno, @Leo Álvarez oficial, oficial con doble F. Ok, Ahí puedes encontrar todas mis redes sociales. Tan pronto tengamos la fecha de lanzamiento del nuevo sencillo, pues estén ahí muy pendientes para ojalá poder. se dé como lo esperas. De verdad te agradezco por tu tiempo en este espacio. Me gustaría después de que lances eso y de que tengas un tiempo después de las giras que tienes proyectadas hacer, podamos nuevamente estar compartiendo en este espacio. De antemano les digo a mis amigos, vamos a seguir a Leo Álvarez Oficial con doble F. También les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. ¿Algo más que quieras compartirnos el día de hoy? No, a ti muchas gracias por esta invitación. Fue algo muy agradable. Aquí dije muchas cosas que nunca había dicho, Y pero te y agradezco que por, conocen pues de primera mano acá a través de este espacio tan bonito que Dios nos permite. De verdad, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por su paciencia y por escuchar. de verdad te agradezco mucho este espacio y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Se dio muy chévere.